todos. Hoy tenemos un directo muy importante con un sabio del mundo romano, una persona que ha escrito mucho, que divulga mucho, que es Ángel Portillo. Nos presenta su última obra, que es Juno, y hablaremos un poquito de las patronas romanas, ¿no? Que realmente tenían una importancia muy grande en el mundo romano, y es bueno que tengan su sitio en la gloria de Roma. Así que, si me permitís, vamos a darle paso. Vamos allá. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola, Frater. No sé si me oís bien. Yo te digo perfecto. Perfecto. Que el público diga algo, se manifieste si hay algún problema, lo agradeceremos. Bueno, bienvenido de nuevo a la gloria de Roma. Ya ha pasado un tiempo desde la primera vez, Ángel. Sí, bueno, Roma ha conquistado unas cuantas tierras, también necesitamos tiempo para conquistar y montar las legiones. Ahora vamos a descansar un poco, que vienen las Saturnalias en poco y hay que estar con la familia. La última vez hablamos de la Puella romana, hoy un tema relacionado, muy parecido también, que es la matrona romana, la gran mujer romana, que la domina, que mandaba tanto, era tan importante en las grandes familias romanas. Y nueva novela, sexta novela, después de la trilogía de Lignum. Tenemos aquí una serie de crónicas romanas en que hablan los dioses a los romanos. Y la primera fue Cunina, diosa tutelar de la infancia. La segunda, Aliso, los últimos supervivientes de Teutoburgo. También vaya exitazo que tuviste con esta, tremenda. Y ahora nos toca a Juno y las patronas romanas. Pues nada, felicidades por tu nuevo hijo. Bueno, ya sabes que estamos creando. Saco cada año un libro. Me lo curro bastante, creo. Estoy otro año investigando. Y la verdad es que me llena mucho. Me paso unas tardes muy divertidas cuando tengo tiempo, porque ya sabéis que soy docente y lo primero es el trabajo y la familia, ¿no? Y después estas 2 o 3 horitas que me quedan al día para disfrutar de mis cositas, pues estas, pues precisamente me dedico a escribir. Y como dices tú, es mi sexto trabajo. Pues déjame que te presente un poquito para los que no te conozcan, que creo que cada vez son menos, pero bueno, hay gente siempre que se une a la Legión y todavía descubre lo que hay por aquí. Entonces, para quien no conozca a Ángel, Ángel es un docente, no enseña sobre el mundo romano, imagínate, enseña sobre otros temas diferentes, pero llevas ya como más de 3 décadas enseñando, que ya tiene mérito, Te veo muy joven para los años que llevas trabajando, ejerciendo, la verdad. 34 solo. Solo 34, caray. Bueno, pues aparte de esto y de lo que hemos comentado, que has publicado ya con el sexto libro, aparte fuiste coautor de un libro muy exitoso, hecho por divulgadores, un capítulo cada divulgador, si no recuerdo mal, que es Apurbe Condita, por una causa muy, muy noble, que es la de salvar el puente de Alcántara, que realmente yo he leído este libro y es magnífico también. Compartimos el privilegio de tener un asiento en la curia de divulgadores de la historia, y yo no sé qué hago entre tanta gente tan buena, pero realmente pues yo me siento muy halagado y honrado de compartir sitio en ella con gente como vos. Sabes, Edu, que tenemos que tener, las legiones tenían auxiliar y tenían la armada, ¿no? La clasis. Necesitamos gente en todas partes. Tú eres el que va primero, el primer terreno que va en Instagram. Yo soy carne de cañón, vaya. Básicamente. Bueno, aparte de esto, como tienes tiempo para hacer cosas, te aburres, también tienes un canal de podcast que a mí se llama Lignum en Roma, lo tienes allí en iVoox y en Spotify. Colaboras en multitud de canales, en la revista virtual de Histórica, colaboras con Belumarti, Historia Militar, Biblioteca Perdida, que a mí me encanta también, la Biblioteca de la Historia, Criófilos, bueno, un montón. La verdad que realmente no paras. Para trabajar, la verdad que tiene mérito que te dediques como afición a todo esto. Realmente es una trayectoria encomiable, muy buena. Bueno, pues si te parece, metemos manos en harina, Ángel. Vamos a hablar un poquito de lo tuyo, de tu tema. Vamos a poner Frumentum. Venga, tengo una lectura por aquí de entrada, si te parece bien, de tu novela, de Juno. Empezamos así, que me gusta mucho este comienzo. Venga. El territorio del Lacio, hogar de los hijos de la loba, el pueblo vencedor de todas las naciones, es la más hermosa de las tierras, nodriza a su vez de la mejor civilización creada por los dioses.
En su grandeza, los quírites subyugaron no algunas partes del mundo, sino toda la redondez del orbe. Elevaron su poder a tal altura que los que leéis estas líneas, impresionados por su obra, los envidiáis e intentáis imitar, y tanto los venideros como vosotros, hombres simples, jamás podréis superarlos. Esto es lo que dice Juno, ¿no? La diosa. Dice la diosa Juno de sus hijos, ¿vale? Que ella era, no en vano, como has dicho, era la madre, la matrona. Ella se consideraba la mujer más mujer de Roma, la matrona más matrona de Roma, ¿no? Y como tal miraba a sus hijos desde el Capitolino, junto con su esposo, Júpiter, y a la vez que hermano, y ella pensaba eso de sus hijos, ¿no? Del Imperio Romano. Yo creo que en verdad todos los imperios después del Imperio Romano intentan imitar a Roma, todos. No conozco ninguno occidental, el Oriente lo desconozco, ¿no? Pero occidental todos intentan imitar a Roma, incluso adoptan su nombre. Bueno, hasta Estados Unidos, ¿no? Toda la simbología de los padres fundadores, toda la simbología, hasta el Capitolio, el Senado, todo lo que es la mentalidad de Estados Unidos es un poco como hacer la nueva Roma, la Roma del futuro, de 1000 años. Bueno, y el imperio de 1000 años que también propuso Hitler, quería hacer una nueva Roma con sus teorías. Realmente todos los imperios, como Napoleónico, también imitaba a Roma, el Sacro Imperio imitaba a Roma, el Imperio Español era una Roma moderna, por decirlo así. Al final todos eran... El Imperio Español es la segunda romanización. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que es la que expande, ¿no?, la cultura romana más allá, ¿no? Porque el resto de imperios herederos de Roma más o menos se manejaban, pues como el de Imperio Napoleónico, pues en Europa. Tampoco salía mucho más allá y duró muy poco, fue efímero. El Imperio Español, pues con todas sus luces y sombras, lo que aportó fue trasladar a Allende los mares. Lo digo en el aspecto, no voy a entrar en temas de esto, pero lo digo en el aspecto de cómo llegaba a la conquista, ¿no? Primero llegaron las armas y luego llegaron las ciudades, que es lo mismo que hacía Roma. Y con estas ciudades que fundaba en aquellos lugares, en América, por ejemplo, pues intentaba vertebrar esos territorios, ¿no? Que era exactamente lo mismo que hacía Roma, ¿no? Pues lo digo en este aspecto, ¿no? Y pues poquito a poquito, a esto que nosotros creíamos que iba bien aquí, pues lo fue exportando allí también, ¿no? Para que aquella gente fueran un poquitín, según el criterio de aquella época, pues mejorando, ¿no? Y esto lo bueno, de hecho, Roma, ¿no? Según su criterio. De hecho, si nos fijamos bien, la cuadrícula romana se aplicó en la cuadrícula del Imperio Español en América, funcionaba igual. En la plaza central, la plaza mayor de las ciudades era el foro. Las basílicas romanas, pues eran, pues aquí tenemos la iglesia, la catedral, tenemos el edificio de la justicia, realmente era una copia o una evolución sin querer, porque seguían lo que funcionaba, ¿no? Y funcionó muy bien también. Cualquier plaza de cualquier ciudad imperial, yo diría prácticamente de cualquier imperio europeo, hace exactamente lo mismo. Pone el gobierno, pone el Senado o el órgano consultivo correspondiente y también pone el órgano religioso. Y es lo mismo que estaba, como dices tú, en los foros. Exactamente igual. Es una imitación. Y las calles que salían todas radiales desde el centro. Es lo mismo. Te empiezo a oír un poco entrecortado. No sé si es cosa mía, cosa tuya. No sé si el público nos oye bien, nos podría decir alguna cosa. Ángel, ¿me oyes bien? Sí, yo te oigo perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues también hemos comentado previamente antes del directo, ¿no? Los problemas que hay con las fuentes, que también tú eres una persona que eres un estudioso. Tú te basas mucho no solamente en las fuentes, sino también en epigrafía, arqueología, un poco todo, ¿no? Cuando te investigas para hacer una obra como esta. Sí, porque en los textos clásicos que nos dan la información que nos da, y es una información preciosa, pero nos habla de una parte de la historia de Roma muy concreta. Y de ensayos, de trabajos de final de carrera, a través de esta fuente es de donde saco yo toda mi información para mis libros. También hay que tener en cuenta la visión que tenemos en la sociedad actual, desde nuestra perspectiva, nuestra atalaya actual, que evidentemente hemos de ver la sociedad con ojos de aquella época. Estamos hablando de 2000 años de diferencia, un mundo completamente diferente, con unos valores y con una cultura muy diferentes, por mucho que seamos herederos de Roma.
Sí, 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 sí. Sobre todo hay que ver, hay que intentar ver el mundo o no ver el mundo, muy difícil hacerlo, pero hay que intentar no ver el mundo como lo vemos ahora. Hay que desaprender, hay que irse a esa época, intentar empatizar con cómo veían el mundo aquellas personas, ¿no? O sea, aplicando estos códigos morales en el estudio de la historia, no va bien porque equivocamos objetivos y equivocamos la manera de medir, ¿no? Es como querer medir kilómetros con un termómetro, ¿no? No. Medir con nuestros valores éticos y con nuestra organización de Estado y con nuestros valores morales, ir a aquella época de hace 2300 años no tiene ningún sentido porque es que además no veríamos lo que realmente pasa. Lo veríamos con prejuicio y no, uno tiene que ir allí, intentar no ser uno mismo, tragarse mucha bilis, porque es verdad que uno no puede dejar de ser uno mismo, ¿no? Pero tragarse mucha bilis e intentar entender por qué estas personas reaccionaban de esta manera, ¿no? Y dejarse de los ojos actuales. Porque el presentismo, el perderse en la no traducción, es lo peor que le podíamos hacer en la historia. Pensar que estas personas actuaban ante los estímulos igual que actuamos nosotros, es un total error que nos llevará a engaño siempre. Y el papel de la mujer en concreto también, la visión de la mujer, evidentemente, no se puede tener una visión como la actual occidental, con esa visión inclusiva que tenemos ahora. Pero Pero en el mundo romano, la mujer, por mucho que critiquemos que no tenía tanta libertad como en el mundo etrusco, que era muy cercano ese mundo, ¿no? Y la mujer etrusca decían que hasta elucubraba a la gente con que tenían allí un matriarcado, posiblemente matriarcado en alguna polis etrusca. La verdad es que tenía mucho poder la mujer etrusca, pero, por ejemplo, la mujer romana le daba mil vueltas a la mujer griega, que parecía que únicamente tenía un valor reproductivo y poco más. Papel fundamental de la mujer romana. Tengo un texto que me ha pasado un amigo mío llamado Ángel, de Juan bueno, Crisóstomo. Si quieres, te leo este pasaje ahora, ¿te parece bien? perfecto. Para entrar ya en el asunto, ¿eh? Mira, dice, el papel, eso es un historiador antiguo que decía que el papel fundamental de la mujer es ocuparse de sus hijos, de su marido, de su hogar. Puntos suspensivos. No está capacitada para hablar en el Consejo Municipal, pero puede dar su opinión en lo tocante a asuntos domésticos. De hecho, a menudo conoce mejor las necesidades del hogar que el marido. Elimina todas las preocupaciones y libera a su esposo de todos los problemas al ocuparse de la despensa, de hilar la lana, de cocinar, de la ropa y de todo el resto de tareas impropias de los maridos. De hecho, puede hacer todas esas cosas mejor que un marido, incluso aunque éste intentase asumir tales tareas. Esto es un ejemplo de que esto, leído hoy en día, pensaríamos que esto es machista, que esto es totalmente inadecuado, pero en aquella época, pues bueno. Es intolerable, es intolerable. A ojos de hoy en día es intolerable. Pero como estamos hablando hace 2000 años, pues hay que entenderlo en aquella época. En aquella época, en Roma, que es la sociedad que yo conozco, existían unos roles. Y el rol de la mujer era ocuparse de lo privado, ocuparse de la casa. Y en eso se le daba mucha importancia. Y como has dicho tú, a la matrona romana era muy importante. Pero en su casa, en su rol, cada persona en Roma tenía un rol. La mujer tenía un rol, el esclavo tenía un rol, el padre de familia tenía un rol, el liberto tenía un rol. La dignidad no era universal como lo es ahora, por suerte. Solamente eran dignos los varones mayores de edad con ciudadanía romana. La inmensa mayoría del mundo, hombres o mujeres, no eran ciudadanos romanos ni plebeyos ni patricios. Esto Sí, es lo porque que derecho. es hasta ahora que hay una clase media que puede estar acomodada. En toda la historia siempre ha habido una élite pequeña y el resto hemos sido, pues bueno, el vulgo, ¿no? Es un concepto que no existía antes, que es el concepto de la dignidad universal. Nosotros somos dignos, somos útiles a la sociedad en cuanto nacemos. Esto no se veía antes así. Se veía de manera diferente, porque era otra realidad social. Y para una realidad social, por ejemplo, como Roma, que era una organización prácticamente desarrollada para la guerra, lo que necesitaba era guerreros. Necesitaba guerreros varones porque los varones, como norma general, somos capaces de ejercer más violencia que la mujer, porque somos biológicamente más fuertes. Esto no tiene ninguna otra cosa. En general, hay mujeres muy fuertes, pero en general el varón es más fuerte y es capaz de ejercer más violencia. Y la guerra lo que necesitamos es violencia, necesitamos brutalidad, necesitamos eliminar al otro, ¿no?
Y en una sociedad en la que la mujer tiene que hacer lo más importante, que es generar descendencia, para mí mucho más importante que en toda la guerra. La guerra simplemente tiene como motivo, digo, en la época romana, generar recursos para poder generar descendencia. La expansión romana no es más que generar recursos para generar descendencia, ¿no? Pues la mujer está allí, no puede estar en la guerra. Y además, en una sociedad donde no hay anticonceptivos, la mujer está eternamente embarazada, con lo cual tampoco puede estar en el campo de batalla y con la mortandad que había, ¿no, Ángel? La mortandad que había, los índices de mortandad, que casi cada un hijo de cada dos se te moría antes de llegar a hablar. Con lo cual... Me pone los pelos de la barba de punta. Pero hay que entender, vuelvo a repetir, que hay que irse a esta sociedad. Entendamos que voy a hacer un ejemplo, ¿no? Entendamos que una mujer romana no hace falta que sea de Roma, de Colatina, de cualquier ciudad de las afueras de Roma, querría tener un ejército fuerte, querría tener buenas levas, porque si los galos de Breno o los firenates o los de Belles asaltaban su ciudad, las iban a violar y las iban a matar a ellas. O sea, a ella también le interesaba tener soldados, que si no había levas era un problema para ella, porque el pueblo de al lado era tan bruto y tan bestia como Roma. O peor. Exactamente igual. Yo no voy a decir ni peor ni mejor, tan bruto. Roma fue capaz de organizarse, fue capaz de tener más soldados, fue capaz de desarrollar más brutalidad, más violencia y ganó a los demás. Pero los demás iban a por ellos, ¿eh? Algunos dirían que fue cuando este nivel de violencia o de agresividad militar, llámalo como quieras, descendió, es cuando Roma tuvo un declive. Es multifactorial, evidentemente, hay más cosas que afectaron, ¿eh? Pero también coincide, ¿no?, en un proceso en el cual la sociedad va haciéndose más acomodada, menos necesitada de esto, ¿no? Es cuando ya Adriano dice, cerramos las fronteras y para adentro, que ya está todo hecho. Pues no, esta gente se va ablandando, la sociedad en conjunto, ya es otra Roma, y lo que viene por fuera, esa gente mantiene el mismo nivel o peor, ¿no?, de agresividad. Fueron pueblos que también se desarrollaron de una manera importante. O sea, los romanos le llaman bárbaros a todos, pero los godos de bárbaros poco. Era una gente muy, muy, muy organizada, con un código de leyes, con unas organizaciones bastante importantes en el ejército, bien organizados, sabían luchar, no se deshacían en las formaciones, quiere decir que era un pueblo avanzado. Por eso es tan importante el papel de la matrona, porque la matrona es la base de la sociedad romana. La matrona es la que genera ciudadanos. Nosotros somos, en la época moderna, somos bastante de ego, bastante de yo. Yo quiero desarrollar un futuro. Yo quiero hacer. En Roma no era así. Las matronas romanas generaban ciudadanos romanos. Primero eran ciudadanos, primero eran parte de la familia, eran ciudadanos y después eran individuos. Los romanos se consideraban ciudadanos, parte de un colectivo muy importante, ¿no? Y la matrona era muy valorada precisamente por eso. Y ese era su rol. Una cosa, Ángel, que me ha sorprendido siempre, y tú confírmame si es cierto o no, es que a pesar de todo lo que podamos criticar, que la mujer romana no tenía la libertad que puede tener una mujer moderna, que es evidente, ¿no?, en ninguna sociedad antigua, salvo excepciones muy contadas y geográficamente concretas, todas eran mucho más atrasadas que nosotros en cuanto a libertades igualitarias, ¿no? Pero la mujer romana se dice que con 7 testigos, y según qué condiciones, podía pedir un divorcio y dejar al marido plantado. Y eso es una cosa que hasta hace muy poco aquí no lo hemos podido ver. Sí, la mujer romana, por eso es tan importante lo que has dicho antes de las fuentes, ¿no? Si nosotros nos fijamos en las fuentes clásicas, en el Digesto, en las leyes, y nos fijamos en lo que dice Tito Livio, en lo que dice Plutarco, en lo que dice, estos hombres que nos hablan de esa época, parece que la mujer está en un papel totalmente secundario que nadie contaba con ellas. Es cierto que las mujeres teniendo un papel que era el que ha dicho este hombre, ¿no? Ocuparse, dijéramos, de la casa. Pero esto es un papel, es una imagen como la de ahora, ¿no? ¿Cómo es una mujer productiva para la sociedad? Pues una gran empresaria que lleva adelante su casa, que viaja a Egipto todos los años porque le da gana y además cría a sus hijos y va al gimnasio. Es una imagen totalmente estereotipada, ¿no? Pues esto pasa exactamente igual, ¿no? Es totalmente igual, con lo cual, mujeres que estaban en el ámbito público, no hubo nunca mujeres magistradas, es cierto, pero en el ámbito público las mujeres estaban en todos lados, en los sacerdocios, en los comercios, tenían negocios, tenían empresas, en todos lados estaban, ¿eh? Llevaban la casa, iban con el marido a todas partes, en todas las reuniones, quizás en la máxima élite, pues no, ¿vale? Pues quiero decir, quitando cónsulos, pretores y ir al ejército, las mujeres estaban en todas partes. Y ahora la teología... A lo del poder, encontrás mujeres que manejaban los hilos a su antojo.
hablemos de la mujer de Augusto, ¿no, Livia? Realmente dicen que era la gobernadora del imperio en la sombra, las mujeres de la época de los severos, ¿no? Que realmente es que hay mujeres muy importantes que manejan el cotarro. Y Entendamos, sí, bueno, entendamos, yo esto no lo explico en mi libro porque mi libro habla de otra cosa, ¿no? Pero entendamos un poquitín cómo funcionaba la sociedad para que veamos la importancia de las cosas. Las personas importantes tenían bajo su mando, bajo su patronazgo, un montón de clientes y un montón de amigos. Estos clientes y estos amigos los gestionaba el padre de familia y la madre familia también. Y cuando el padre de familia no estaba porque se iba a una campaña a Asia, la que ataba todo eso era la madre familia. La que iban a rendirle cuentas era a la madre de familia. Y esta era la que hacía, cuando el marido estaba fuera, realizaba las fiestas y los actos de la familia para que los clientes fueran a adorar a los dioses familiares, y para todo este tipo de relaciones los mantenía la familia. Con lo cual, los clientes se ponían bajo el patronazgo de la madre de familia. Y esa mujer era muy importante, no tanto como el marido quizás, no firmaba como el marido, pero llamaba las cosas, y aquellos hombres que antes le rendían pleitesía al marido, ahora se la rendían a la mujer. esta Y así ascendencia, funcionaba. esta ascendencia de que tú comentas de la matrona, hablas de esto y estoy imaginándome a las mujeres de los escipiones en las épocas duras, que realmente eran así, ¿eh? Era la típica mujer Llevaba que los estaba ahí sola y mandaba, ¿eh? Escipión vino a Hispania y luego se fue a Sicilia y luego se fue a la misma África, ¿no? Allá a Cartago, ¿no? A tomar. Todo ese tiempo que no estuvo Escipión, ¿quién llevaba la casa de Escipión? Su esposa. ¿Entendemos? Y la llevaba bien y tenía que tener suficiente inteligencia como para llevarla. Esto era así. Igual pasó con Escipión Emiliano también, es que fue una familia que en aquellos tiempos Todas, estuvo más en el campo de batalla que en su villa o en su domus, ¿no? En Roma. todas. Las mujeres, los hombres cuando se iban que llevaban las cosas eran las mujeres. Con lo cual, también, y luego ya más adelante, cuando yo empezaron a tener las mujeres su propio derecho a herencia, también aportaban todo ese dinero a la familia y gestionaban su propio dinero también, con lo cual eran muy importantes las mujeres en un matrimonio. Además, consiguieron derecho al divorcio con con algunas condiciones, pero se podían divorciar, se llevaban una dote que al marido le era muy importante. Por ejemplo, Cicerón no es nadie sin Terencia. Terencia es la que aporta el capital para que Cicerón se pueda presentar a las elecciones. Y durante muchísimo tiempo, Terencia y Cicerón son un tándem. Luego, al final, ya pasa otra cosa, pero al principio son un tándem. No se entiende Cicerón sin Terencia, ¿no? Y no se entiende a Augusto sin Dirvio Susila, ni se entiende a Domiciano sin Longina, ni se entiende a Trajano sin Pompeya Plotinia, ni a Augusto sin Vivia Sabina, ni a Septimio Severo sin Julia Donda, ¿no? Pero quiero decir que hay unas mujeres que están allí siempre y estas mujeres vertebran también parte del poder familiar. Y esto pasaba también en cualquier mercado. Cuando yo era un artesano, pues mi mujer, aparte de hacerse cargo de la casa, pues también vendría a mi tienda y vendería, porque yo tengo que estar obrando, yo tengo que estar haciendo mi producto. Pues la mujer atendería en los negocios y estaría en todas partes. Tenemos lápidas de mujeres, por ejemplo, que tenían negocios al por mayor de productos agrícolas y vendían en 7 mercados que estaban alrededor de Roma. Y ella era la dueña. Y aquí en la Bética, en Hispania, tenemos mujeres que están llenas, no saben dónde meter el oro, no saben dónde meter los aurios, haciéndose ricas con el comercio del vino y de la vid. Por lo cual, las mujeres eran muy importantes. No ocupaban magistraturas, eso es cierto. Pues hombre, he visto un poquito cómo era la mujer romana, que realmente tiene su papel importante y peculiar en el mundo romano, que pocas veces he subrayado, yo creo. Vamos a hablar un poquito, quiero que me hables un poquito de los temas que tratas en tu obra, Juno, y las matronas romanas. Cuéntanos un poquito la trama que has puesto ahí, con qué nos vas a hacer disfrutar. Cuéntanos. Claro, yo en el libro lo que te he dicho, la mujer romana es muy importante, pero en su rol, todo esto que te he dicho, de que la mujer llevaba a cargo, todo esto, lo tiene que hacer de este rol del femenino. No puede adoptar nunca el rol masculino. O sea, dentro del rol femenino tenía una forma de actuar con la cual le daba mucho poder y le hacía poder llevar las cosas de una manera muy importante. Pero una mujer, por ejemplo, vamos a ir a exagerar, ¿no? Una mujer que se pusiera en la cintura una espada estaría mal vista, porque ese no es su rol. La mujer no puede tener arma. El arma es el mundo masculino. La mujer no puede tener esto. Entonces era mal mirada. Entonces, cuando la mujer hacía
a lo que hacían los hombres estaba muy mal mirada. Cuando la mujer conseguía el poder, si haciendo lo que hacían las mujeres, no había problema. ¿Entendemos, no? La diferencia. No, no es la importancia, sino la manera de actuar. Se veía muy mal que una mujer, por ejemplo, cuando estaban pegándole al marido, ella fuera a pegar a aquellos hombres, porque no es el papel de la mujer. El papel de la mujer es rogar, pedir a los dioses, a que los dioses protejan a su marido, pedir clemencia. Este sí que era el padre de la mujer. En el momento que una mujer pegaba y se comportaba como un hombre, ya perdía su feminidad, con lo cual no se podía comportar así. Y esto en todos los aspectos de la vida. Yo tengo un rol, tengo una manera de comportarme, ¿no? Este rol, entre otras cosas, se lo hacían ver, bueno, se lo hacían hacer de muchas maneras. Una de ellas era la religiosidad, la religión, ¿no? La religión era muy importante para Roma y se lo hacían hacer por un concepto que se conoce como pietas. La pieta romana, es muy difícil explicar, ¿no? En una hora no se explica el concepto de pieta romana, ¿no? Pero para que nos entendamos, la pieta romana no solamente tiene que ver con la piedad actual, con la pieta no solo tiene que ver con los dioses, que sí que tiene que ver, que, o sea, yo soy creyente en los dioses, pero también es creer en el orden natural de las cosas, que este orden natural de las cosas es el orden de los dioses, que ese orden es la armonía, que ese orden es la sabiduría, y que los dioses también han creado de la sociedad romana. Claro, implica también una compostura, ¿no? Implica una compostura de la mujer, también un comportamiento relacionado con esa idea, ¿no? Claro, entonces yo soy mujer y los dioses me han dado un rol. Este es mi papel. Un esclavo es un esclavo y los dioses le han dado ese papel. Un plebeyo es un plebeyo y los dioses le han dado ese papel. Un soldado es un soldado y los dioses le han dado ese papel. Un peregrino es un peregrino y los dioses le han dado ese papel. Y un patricio es un patricio y los dioses le han dado ese papel. Yo estoy en el lugar donde los dioses, que son los que hacen el orden natural de las cosas, que es la armonía con la naturaleza, me corresponde. Y no puedo romper ese orden natural de las cosas porque entonces voy en contra también de los dioses. Ir en contra de la sociedad romana era ir en contra de lo que querían los dioses. Esto se lo ponían a todos los habitantes de Roma. En este caso estamos hablando de la mujer. Y esto es un punto muy importante, porque si, como hemos dicho antes, los ciudadanos romanos y las mujeres romanas forman parte de un colectivo, el pecado de un solo miembro de ese colectivo afecta a todo el colectivo. El pecado de una sola mujer afecta a toda la familia. El pecado de un solo hijo afecta a toda la familia. Con lo cual, la ira de oro no va a ir solo contra el pecador, va a ir contra todo el colectivo, porque yo soy más colectivo que no individuo. Y esto, desde pequeñito, te lo meten de la cabeza. Con lo cual, romper ese rol era muy importante. Dentro de este rol, como hemos dicho antes, se podían alcanzar buenas cuotas de poder, pero no te salgas de este rol. Y todo esto lo vemos explicado de una forma que me parece muy novedosa, que no he visto en ningún lado más, y he tenido acceso a muchos autores diferentes, que es que el dios de turno, habla. Esto es una cosa que es muy original. Lo hiciste con la obra cunina, lo hiciste con Aliso y ahora con Juno. Sí. Lo hago porque todos estos conceptos que te he explicado, la persona que se acerque al libro leerá la prosa y verá que mi trama, que mis protagonistas se comportan de una manera determinada. Pero si la diosa no se lo explica antes o no se lo va explicando, no entenderá sus comportamientos. O sea, cuando un hombre al cual le han herido el orgullo, en el cual le han hecho una ofrenda a su honor, que el honor era muy importante para un romano, más que la vida, muy importante. Resulta que, vamos a imaginarnos que el enemigo huye y se va a un cementerio, un hombre pío no puede entrar en el cementerio. Entonces tú dirías, pero ¿este tontos o qué? En la actualidad iríamos al cementerio y le daríamos una paliza. Ese hombre no, porque teme más por su alma que por su vida. Y no puede entrar en el cementerio. Entonces cuando una persona de mi libro actúa de una manera determinada, la diosa nos explica, actúa así. Y dentro de su mundo, su comportamiento es coherente. Fuera de su mundo no es coherente. Yo intento hacer mis ficciones coherentes con la época en la que están. O sea, yo intento que cuando yo explico una trama, mis protagonistas se comporten como romanos. No se comporten como gente decimonónica del Londres, ¿no?, de la reina Victoria. No, yo quiero que se comporten como romanos. Y entonces la diosa es la que nos explica la situación de Roma, cómo ve ella Roma, es una diosa. De vez en cuando nos pega un palo a los espectadores porque dice, vosotros que sois hijos de Rómulo habéis dejado perder la obra de los dioses, que era la más grande, ¿no? Entonces está un poco dolida. Porque ¿En qué época habla? ¿En qué época histórica habla? ¿En qué siglo? Más o menos. Este libro está a principios del gobierno de Trajano.
Vale, es que ya Roma está mutando en ese momento, ya es otra Roma, claro, ha dejado atrás ese mundo republicano más arcaico, es otra Sí, película, ¿no? bueno, Claro. en Cunina hablo de 131, en Aliso de Ujú. 9. Me voy moviendo entre diferentes épocas para un poquitín comparar. En Cunina, el papel de la mujer ahí en Cunina, en la República 131, era todavía bastante más estrecho. La mujer tenía menos libertad en la República. En esta época del Imperio, la mujer tenía bastantes más derechos que anteriormente. Hablando siempre de esa época, ¿eh? No nos engañemos, ¿no? Bueno, sí, estamos en esta Roma. Hay mujeres que aceptan su papel y hay mujeres que no lo aceptan. Por eso la sociedad romana va evolucionando, como todas las sociedades. Nuestra sociedad evoluciona porque hay gente que no se conforma. Hay gente que se conforma y otras personas que dicen, no, esto hay que cambiarlo. Y en el equilibrio entre que se conforma y no se conforma, pues vamos moviendo la sociedad. Sin embargo, las mujeres romanas, no las mujeres, todos los individuos que vivían, todas las personas que vivían en Roma, sabían que tenían que cambiar eso, pero sin romper el orden. O sea, ellos buscaban su espacio, pero sin romper. Lo que pasó al final de la República fue que eso no se pudo hacer y fue un auténtico desastre, ¿no? Pero en el Imperio anteriormente, antes de los Gracos y tal, los patricios consiguieron, los plebeyos consiguieron derechos, las mujeres consiguieron derecho a herencia, consiguieron derecho a propiedades, consiguieron derecho a dote, a controlar su dote y todas estas cosas, moviéndose, sin romper el orden, ¿no? Y esto es muy importante de entender. No podían romper el orden porque el orden era el orden de los dioses. Pero como toda persona, la persona inteligente no es aquella que es más lista o más fuerte, es la que se adapta más al medio. Entendemos lo que es. Esto es la persona más inteligente, la que se adapta más al medio. Y como vivían en ese medio, se adaptaban. Y bueno, yo hablo de esta época en la que la mujer tenía un papel, algunas adoptan su papel, otras no, pero hay una cosa que está clara y es que no puede salir de este papel, porque igual que pasa ahora, y te doy un ejemplo de soldados, ¿no? Cuando tú perteneces a un grupo de soldados profesionales y estás con ellos y tú de golpe te acusan o te dicen que has cometido algo que va en contra del honor de esos soldados, a ti te expulsan con deshonor. Y los soldados que hay dentro no pueden ni hacerte nada, les obligan a darte la espalda, ¿no? Y te abandonan, y te abandonan. Y aunque quieran ayudarte, públicamente no pueden, ¿no? Pues esto pasaba con esas mujeres. Estas mujeres romanas tenían que tener un comportamiento público, privado cada casa, cuando cerramos la casa, quién sabe lo que pasaba en una casa, ¿no? Pero cuando el comportamiento público tenían que entenderlo de una manera, tenían que aparentar una cosa, y cuando se salían de esa cosa, eran totalmente repudiadas por toda la sociedad, por su familia, porque eran la fruta, era la manzana podrida que podía podrir al resto, ¿no? Y las dejaban abandonadas. Me separan de la tribu, quitaban muchísimas, bueno, que fueran demasiado valientes, ¿no? Pero aún así ellas fueron capaces de ir rascando, rascando, rascando y sacar privilegios como lo hicieron los esclavos, como lo hicieron los plebeyos, como lo hicieron, pero dentro de un orden. Y fue evolucionando constantemente en el tiempo, porque luego cuando la sociedad romana evoluciona hacia una religión como la cristiana, en que se igualan a los hombres, en un principio todos eran iguales, luego pues igualmente la mujer tendría otro papel también un poco subyugado al hombre, ¿no? Pero también es otro cambio, otro rol, otro papel que también la mujer ha de cumplir también con una impecabilidad, ¿no? Absoluta. Así que bueno, Sí, es un proceso, ¿no? sí, los derechos de la mujer en todas las épocas han tenido algunos tímidos avances y retrocesos, tímidos avances y retrocesos. Los derechos no se pueden dar nunca por sentados, ni tan siquiera en el siglo XXI podemos dar los derechos por sentados. Los derechos de los hombres y de las mujeres, de todas las personas, se tienen que ganar cada día, cada día, cada día, cada día. No podemos dar ningún derecho porque ya lo tenemos en el bolsillo y no hace falta luchar, hay que luchar siempre. Es Y la el que no lo excepción tenga, a la norma histórica, ¿no? Tener derechos es la excepción, sí, incluso hoy en día, gran parte del mundo, a nivel sí, porcentualmente, la mayoría de seres humanos no está con derechos, está sin derechos. Es no, 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 que esa es una realidad, ¿no? Por la inmensa desgracia, es una mayoría, realidad. la inmensa mayoría de las mujeres paren en su casa o paren en el campo y las ayudan sus amigas. No tienen hospitales. Nosotros nos quejamos Imagínate. por eso, ¿no? Pero por eso me refiero, que ellas siempre se han ido adaptando. Roma tiene esta característica
que quizás no la conozco en otras sociedades, tampoco conozco otras sociedades también como la romana, que es que fue capaz de ir poco a poco sin romperse. Se rompió alguna vez, por ejemplo, al final de la República, ¿no? Pero sin romperse demasiado, a ir adaptando esas peticiones que pedía la gente, y poquito a poquito, con sus leyes, vuelvo a repetir, hay que mirar las cosas, hace 2000 años, fueron consiguiendo estos derechos, ¿no? Y fueron modificando su legislación y fueron consiguiendo sus cotas de poder, ¿no? Aún así, el papel fundamental de la mujer era ocuparse de su casa. Esto es lo que quería el mayor de los romanos. O sea, la madre era cuidadora del hogar. Para un romano, el hogar era la madre. A ver si nos entendemos. Su casa eran paredes. Sin madre no había hogar. Era la que en su regazo hacía a la familia. Y el padre lo sabía perfectamente. La madre era cuidadora y el padre era protector. El padre era el que llevaba alimentos y era el que protegía a toda esa familia. Esta idea de madre cuidadora y padre protector existe en el mundo occidental hasta hace 4 días. Hasta hace 4 días, no, o sea, no estamos hablando de ciencia ficción. La madre se ocupa de la casa, es un papel importantísimo, y el padre se ocupa de las cosas públicas y de traer a estas cosas y de traer recursos a la vivienda, ¿no? Y así es como los romanos pensaban que funcionaba la sociedad bien. Madre cuidadora, madre que se ocupa de sus hijos, y padre protector, padre que cuida a su familia, lo da todo por ella y que además le da recursos, ¿no? Esto era el matrimonio perfecto. O sea, el matrimonio era de esta manera y a procrear. Y esto era lo que esperaba la sociedad romana. Ahora, por suerte, tenemos muchísimas más opciones, ¿no? Pero en aquella época eso era un matrimonio y esto era lo que se esperaba de ellas. Cuando un hombre conseguía este papel y este matrimonio y estos hijos, pues evidentemente, como hacía lo que la sociedad esperaba de ellos, pues sentía una cierta dicha. No había llegado a felicidad, felicidad también habría, pero al menos dicha. Aquello de decir, mira, yo ahora tengo 50 años, tengo 5 hijos, mi mujer, pues tengo una buena mujer que no tiene muchos problemas con ella, puedo ir contento con ella de la calle porque me ha dado 7 hijos y he aportado a la sociedad 5 soldados. Y el hombre iba totalmente contento. Satisfecho de haber cumplido con su rol, ¿no? Es así. Y ella, porque si a ella desde su más tierna edad le decían, mira, tú has nacido en este mundo, a un soldado romano, a un niño romano le decían, mira, tú has salido, hablo de la República, tú has nacido para hacer grande Roma. Y cuando tengas 16, 17, 18, 20 años, cogerás las armas y te irás a luchar por Roma. Y ese muchacho estaría allí delante, en el campo de batalla, muerto de miedo probablemente, pero estaría allí diciendo, yo estoy cumpliendo con mi papel. Estoy pensando que este rol que tú comentas, si lo miramos con un poquito de detenimiento a nuestro alrededor, hay sociedades muy cercanas a nosotros que siguen manteniendo este rol con la mujer, ¿no? La mujer la tengo para, incluso más exagerado, ¿no? La tengo para tener hijos y cuidar la casa, nada más. Es que eso ocurre y está aquí al lado nuestro. Sí. No, bueno, pues yo creo que vive una sociedad que es mucho mejor, creo yo, que estoy totalmente convencido de que vive una sociedad en la que la igualdad no es uniformidad, la igualdad es equidad. Uniformidad es muy mala, es la equidad, y que las personas se sienten satisfechas por el hecho de ser personas. Si cada persona tiene un objetivo en la vida, y si logra ese objetivo en la vida, será feliz, independientemente de que de hijos, no de hijos, tenga futuro político, no tenga futuro, o tenga una tienda tenga una casita pequeñita al lado del mar y vaya a pescar todos los días. Esto es y la importancia, Ángel, del derecho romano, que aunque en su momento no garantizaba la igualdad como ahora, en base a ese derecho ya tenía el camino expedito para poder llegar a esto ahora de conseguir estas libertades, ¿no? Que tanto valoramos. Es que el hecho, a veces nos equivocamos, ¿no? El hecho de que una sociedad piense de que dos hombres, un hombre que tiene, yo qué sé, 500 yeguadas de tierra y otro hombre que tiene 7 yeguadas de tierra, pueden votar, aunque no sea de igualdad, pero votar las mismas cosas. A nosotros nos parece una cosa muy normal, pero no era normal. Al norte no pasaba eso. Pasaba en Grecia y en 4 sitios más. En Hispania de hecho, no pasaba eso. En Hispania hubo alguna tribu celtíbera que tenía su senado también, que está tan avanzado más que Roma, que eso realmente son casos excepcionales y loables, ¿no? Por invitación griega fenicia, por invitación griega fenicia, ¿no? No sé hasta qué punto era imitación o también de generación espontánea, pero realmente también tenían contacto comercial y influencias y seguramente... El Mediterráneo se ha influenciado todo.
Mediterráneo es el mar de las culturas y todas las culturas han influenciado a todas las culturas. Esto es seguro. Quizás se ha documentado que hubo embajadas romanas de algún pueblo celtíbero, no recuerdo la tribu exacta, embajadas enviadas por un senado democrático. Bueno, democrático serían, pues bueno, los típicos clanes de la tribu o del pueblo que enviarían a sus representantes, ¿no? Como la gens romana, en el fondo tampoco había mucha diferencia, ¿no? Pues estaba el representante de la gens tal, la gens cual, y luego decidían entre ellos, pues, la gobernanza. Pero eso ya existió aquí también, puntualmente. Claro, pero es que era su manera de ver la vida. O sea, yo estoy en un sitio en el cual tengo un hombre poderoso, que le llamamos patrón, que tiene 5.000 clientes, y desde cualquier persona de Roma diría, pues será más importante el patrón. ¿Qué van a opinar los clientes? Si el patrón es el que les da de comer a todos, ¿qué van a decir los clientes? ¿Cosas en contra del patrón? No puede ser. A ver, que yo digo lo que ellos pensaban, ¿eh? No lo que pienso yo. Y decir, no, ahora vamos a votar, vuelvo a repetir, que no había igualdad de votaciones, ¿no? Pero vamos a votar todos en diferentes tribus, en diferentes centurias, y lo que salga de allí se decide. Esto es de loco para un romano, o sea, no. Para anteriormente, o sea, no sucedía. Y esto es lo importante, esto es lo bueno que tiene Roma. Y todos estos conceptos de generar una ley para arreglar un problema social también viene de Roma. Nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Generamos leyes para intentar arreglar problemas sociales. Los romanos lo hacían a su manera, a la de hace 2.200 años. Pero es lo mismo. La ley de las 12 tablas no es más que una ley para intentar solucionar problemas. Los patricios no querían soltar el poder y los plebeyos querían poder. Las leyes tienen una rigidez para adaptarse, lo vemos en todo momento, ¿no? En la historia, que cuesta mucho, ha de costar sangre a veces y sudor y lágrimas, que una ley evolucione para adaptarse a los problemas modernos, ¿no? Ha ocurrido siempre y Roma no es una excepción. Pero Roma supo prevalecer bastante, ¿eh? Tuvo ese momento de conflicto, costó mucho. Recordemos los Gracos, por ejemplo, hubo problemas sociales que costaron guerras civiles como la de Mario y Sila y demás, ¿no? Pero Roma, al final resurgía, como la de Fénix. Al final siempre tenía solución legal para establecer un nuevo orden. Y esos hombres que hicieron estas cosas, ¿quién los crió? ¿Quién crió a los Gracos? Una buena matrona romana. Una buena matrona, en este caso Cornelia, ¿no? Y les enseñó bien enseñado. Quizás los métodos no fueron los correctos, pero sí que les enseñó bien enseñado. Este era el papel de la matrona, enseñar a sus descendientes. Como el papel son diferentes, Cornelia no enseñó igual a sus hijos que a sus hijas. Porque la educación era sexualizada, como hasta hace poco tiempo. Era muy sexualizada. Una cosa que pongo en mi libro es como la madre, ¿qué se piensa que tiene que hacer la madre con sus hijas? Y dice lo siguiente: en el caso de las féminas, a las niñas, púberes o novias, se les ha de aconsejar que sirvan y quieran a sus esposos y que su mayor felicidad está en el servicio al padre de familia y en la procreación. Esta es, según nos, la misión más importante, pues el hombre es el amo creador, al ser el que porta el falo, generador de todo, lazo consanguíneo, y la mujer es el receptáculo. Ahí está el mayor orgullo de la matrona, en formar a un quirite desde su regazo y velar y servir por la familia. Los nacidos de pía y recta matrona romana se crían en el seno de su propia madre. Y esta tenía como principal motivo de orgullo velar por su hogar y ser sirvienta de sus propios hijos. Al igual que el hombre debe servidumbre a Roma, la mujer debe entregarse a su familia. Este es el rol. Mejor explicación no puede haber para sintetizar todo lo que hemos comentado, ¿eh? Está muy bien sintetizado. Creo que este era el papel, crear a la hija pensando que la hija tenía que generar nuevas procreación y enseñar a los hombres su obligación como ciudadanos. Y estos hombres tendrían que cumplir con su obligación y estas mujeres también. Y la utilidad era, en este caso, primero para la mujer servir a su familia, y cada familia, digo en el libro de Cunina, no en este, pero en el libro de Cunina, digo, cada familia es una pequeña Roma donde cada una tiene un rol. Y que cuando cada una tiene su rol, el éxito de la familia está asegurado. Lo mismo pasa en Roma, según Juno. Cuando la mujer hace de cuidadora y el hombre hace de protector, todo va bien. Y si todas las familias van bien, Roma, que es el colectivo que aglutina a todas las familias, también irá bien. Y esto es la manera que tienen los dioses. ¿Por qué cojo un dios? Porque los dioses van al máximo. A partir de ahí, cada persona, ¿no? hace lo suyo. Incluso dice la diosa Juno, mi diosa Juno, nos dice en la ficción, voy a hacer un inciso. Mi libro es una ficción histórica, no es historia.
es una ficción histórica. Que nadie se piense que lo que yo cuento es historia. Dejémoslo claro. Yo leo mucho, yo intento informarme de todas las situaciones y de todo lo que sucedía, la interpreto honestamente como creo que honestamente era y la explico así. Pero yo no soy historiador, yo soy escritor. Y estoy explicando una trama. Y dentro de esa trama meto todos estos conceptos que yo creo que honestamente eran así. Pero es mi visión de las cosas. La visión de Ángel Portillo, que no es historiador, es divulgador. Bueno, es una visión fundamentada en una labor de investigación que también, al final, la curiosidad, ¿no?, de conocimiento te forjan a una opinión que es muy lícita y seguramente mucho más cercana a la realidad que la que tenga el común de los mortales, porque realmente tú te has dedicado a investigar, eres un erudito también, ¿no?, un estudioso. Así que tu opinión me parece más que válida. Eso lo has dicho tú, que no yo. Sí, es mi opinión. Solo puedo es mi decir, opinión. Bueno, por eso, yo soy honesto. Y te conozco un poco ya. Bueno, yo soy honesto con lo que estudio, con lo que creo y lo plasmo. Pero no es, lo que yo digo no es la verdad, es mi verdad en todo caso. Yo siempre he visto estas cosas. Mi libro es de ficción, yo explico una historia y alrededor de toda esta historia es donde hay una trama, ¿no? Y esta trama, en este caso hablo de matronas romanas. Y claro, ¿qué va a hacer el escritor? Coge 4 matronas y